Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, nuestra plataforma de educación en línea, la cual hemos dedicado esta semana a la semana de concienciación sobre la salud de los niños. Para ello, durante el día de hoy estaremos junto con un invitado especial, con el doctor Wilfredo de Jesús, quien es neumólogo pediátrico, para hablarnos sobre el asma, especialmente para las poblaciones de niños. Mientras tanto, que deseamos recordarles que Ciencia Virtual continúa mañana con la temática de COVID-19 dirigida principalmente a jóvenes y a niños. Esta sería junto con nuestra compañera, la educadora Atenas Leandri, quien nos estará dedicando la tarde de mañana al tema de COVID-19. Esto sería mañana a las 3 de la tarde. Entonces, por aquí, el viernes tendremos una tanda especial de Ciencia Virtual donde nos estará acompañando nuestra fundadora y presidenta del Ecoexploratorio, la metróloga Ada Monzón, con la entrevista especial al doctor Lance Bush, quien es CEO y presidente del Challenger Center. Y estará con nosotros hablándonos, más bien celebrando el National Space Day, el Día Nacional del Espacio. Y el sábado, una tanda extendida esta semana de Ciencia Virtual, ya que nos acompaña nuevamente nuestra educadora Atenas Leandri y nuestro educador Luis Fernández para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias aquí en el Ecoexploratorio. Así que muy pendientes a nuestras redes sociales, donde encontrará el calendario de todas nuestras actividades de la semana para que ustedes puedan incorporarse a través del enlace de registro. Se pueden registrar a cada uno de estos webinars y participar en vivo con nosotros a través de Zoom. De no poder ingresar o registrarse a través de Zoom, recuerde que también nos puede ver a través de nuestra plataforma de Facebook. Y todo esto es gracias a nuestros auspiciadores que nos ayudan a hacerlo posible. Gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Como les mencioné, nuestro invitado de la tarde de hoy es el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, quien es neumólogo pediátrico y él nos acompaña en la tarde de hoy, así que muy buenos días, doctor. Saludos, buen día. Vamos a ver si me puedo conectar rapidito por aquí. Aquí estamos. Ahora sí. Saludos. Agradecido por la oportunidad que me da el Ecoexploratorio para estar aquí esta tarde con todos ustedes, hablar un poquito de asma, que es el tema de esta semana, porque estamos celebrando, ¿verdad?, el Día Mundial del Asma. Así que, qué mejor momento para hablar de ello. Así mismo es. Y antes de comenzar, ya que también nos acompaña un estudiante suyo, Jesús Meléndez, estudiante de medicina, mejor dicho. Antes de presentar a Jesús y comenzar con esta presentación, deseamos comenzar conociendo un poco más sobre el doctor Wilfredo de Jesús Rojas. Él es egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, donde completó su doctorado en medicina. Realizó una especialidad en pediatría en el 2015 y una subespecialidad en neumología pediátrica en la UT Health en Houston, Texas. Es Board Certified en pediatría y neumología pediátrica. Actualmente es el director médico del Instituto de Asma y Enfermedades Raras del Pulmón en Calley. Ahora con ustedes los dejamos con el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, quien también nos estará presentando al estudiante Jesús Meléndez. Así que vamos a compartir la pantalla por aquí para que entonces todos podamos tener acceso, ¿verdad?, a lo que sea la presentación que vamos a estar discutiendo en la próxima media hora, 45 minutos. Y pues le invitamos a todos ustedes que tengan alguna pregunta, que nos hagan sus preguntas a través de las redes sociales para que entonces así podamos contestárselas y que no se vayan de esta conferencia sin duda. ¿Okay? Así que
como mencionaron, hoy vamos a estar hablando sobre asma, ¿verdad? Y le titulamos a esta conferencia Asma controlada a pulmones fuertes. ¿Por qué? Porque queremos que todos los niños de Puerto Rico tengan sus pulmones lo más saludable posible. Y cuando tenemos condiciones como el asma, pues tenemos que siempre estar pendientes de muchas cositas y detalles que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Agradezco, ¿verdad?, la oportunidad que me da el Ecoexploratorio para participar de este webinar. Y pues yo no quería hacer este webinar solo porque pues quería compartirlo con alguien que también tiene mucho interés por lo que es la neumología y los temas en niños. Y pues le invité a el estudiante de medicina, que es Jesús Meléndez. Jesús es un estudiante de medicina de primer año que estudia en la Escuela de Medicina de Ponce Health Science University. Y pues ¿verdad? Desde que empezamos así en la clase, pues él siempre estuvo interesado, así que pues él me va a estar acompañando y ya casi un experto ahí de todos los temas de asma. Lo vamos a estar, ¿verdad?, entre él y yo discutiendo lo que es asma. Jesús, ¿cómo estás hoy? Todo bien, doctor. Qué bueno, ¿estás nervioso? Poquito, pero vamos para encima. No, no, tú lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Bueno, Jesús, mira, una de las cosas que, ¿verdad?, muchas personas se preguntan es que ¿qué es el asma? Porque cuando pues, uno escucha tanto y tanto lo que es el asma en los libros, en la escuela, en las noticias, y pues hay personas que incluso pueden tener muchos problemas con el asma. ¿Cómo le podemos explicar a una persona, ¿verdad?, que no conoce nada así de ciencia, que está conectado con nosotros hoy, qué sería el asma? ¿Cómo tú se lo explicarías? Pues yo empezaría primero diciéndole que es algo crónico, o sea, que no es algo que te va a dar de momento, sino que es algo que, ¿verdad?, va a padecerlo por mucho tiempo. Y sobre todo va a afectar las vías respiratorias, ¿saben? Va a afectar toda la forma en que vamos a respirar, a adquirir oxígeno. Y pues, ¿verdad? También tenemos mucho la noción, ¿verdad?, comúnmente de que es una enfermedad exclusivamente de niños. Y pues también vamos a ver más adelante que esta enfermedad afecta también a adultos y mucho. Así que Sí. pues tenemos siempre la imagen clásica de que asma, pues un niño como tiene usted en la imagen ahí, o con un broncodilatador y pues un niño con asma, pero afecta a muchas personas. Y sobre todo lo más importante que no conocemos las causas exactas que ¿verdad?, provoca el asma. Sí sabemos que pues, es multifactorial, que hay factores genéticos, hay factores ambientales, y algo que es bien curioso para mí es el hecho de que también se puede dar por el trabajo. Dependiendo del trabajo que nosotros estemos expuestos al lugar, pues se puede dar casos de asma, que pues como podemos ver es una enfermedad bastante compleja y que hay muchos factores que influyen en ella. Sí, ¿verdad? Como bien mencionas, definitivamente el asma es una enfermedad multifactorial, que significa que pues puede ser, ¿verdad?, familiar, pues, heredada, ¿verdad?, genéticamente. También podemos tener momentos en que, pues por las cosas ambientales, ¿verdad?, los cambios ambientales que pues tenemos en Puerto Rico, también podemos tener exacerbaciones de asma. Y como ven en la imagen, el asma es una condición que afecta ¿verdad?, los bronquios, que son estas estructuras que son circulares, y que por ahí es que pasa el aire. Cuando esos bronquios están inflamados, pues lo que sucede es que el aire no puede pasar tan fácil. Y eso nos da paso a que, dependiendo la cantidad de inflamación que haya en el pulmón, pues el paciente tenga unos signos y unos síntomas que pues son típicos de esta condición. Y en muchos de ustedes pues tal vez han escuchado, ¿verdad?, lo que serían esas características clásicas de síntomas respiratorios que van desde tos seca, que es lo más común, ¿verdad? La tos que nos levanta por la noche y cuando aún no estamos enfermos necesariamente, la tos que durante el día nos afecta, también la tos que cuando hacemos algún tipo de actividad o ejercicio. Por ejemplo, siempre yo le pregunto a los papás, ¿y cuando el chico está brincando un trampolín, se fatiga o le falta el aire o empieza a toser? Porque esos son los síntomas usualmente clásicos ¿verdad?, de lo que estaríamos buscando en un niño. Otra cosa es la presión en el pecho. Muchos pacientes empiezan a pensar, ¿verdad?,
sienten como una opresión, a veces se creen que es el corazón lo que tienen afectado y no necesariamente. En los niños, pues una pregunta que muchas veces le hacemos es, ¿tú sientes como un elefante encima del pecho? Porque pues a veces esa es la manera que ellos lo visualizan, les falta el aire y característicamente pues ocurre lo que llamamos sibilancias. O en Puerto Rico también le llaman pito, ¿verdad? Ese pitito que es como un gatito que suena como un instrumento musical y cuando tenemos ese pito es que entonces ya ¿verdad? Las vías aéreas están así obstruidas y al estar obstruidas pues ya no pasa el aire como quisiéramos. Y pues entonces el paciente va a tener estos síntomas que lo van a llevar a la sala de emergencia si no hacemos algo o no tenemos un plan de tratamiento como quisiéramos, ¿verdad? O, pues, estructurado, ya sea con su pediatra o con su neumólogo. Y usualmente esto pues, es una condición que afecta a muchas personas en Puerto Rico específicamente, pero cuando usted va a ir al médico, pues el médico le va a hacer algunas preguntas. Y esas son las cosas, ¿verdad? Y le va a hacer también un examen físico y unas pruebas, ¿verdad? Eh, Jesús, ¿qué tú le puedes decir a los papás qué va a pasar cuando el paciente llega al pediatra o ¿verdad? O al neumólogo pediátrico? Pues como usted mencionó y pues está en la imagen, pues lo más importante es conocer muy bien al paciente mediante un historial médico, saber, ¿verdad?, algunas enfermedades que a lo mejor él tenga al momento y sobre todo saber si mamá o papá o alguien de su familia también padece de asma, porque como mencionamos anteriormente, hay un vínculo genético para esta enfermedad. Y pues como he visto en su clínica de asma, pues usualmente hay unas pruebas con máquinas que vamos a estar monitoreando cómo es esa expiración de aire y cómo estos pacientes responden o no a broncodilatadores. Y pues podemos comprobar o no si en efecto hay asma o no. Y pues bien importante esta parte de buscar y consultar a un pediatra y un neumólogo pediátrico específicamente porque, como usted mencionó, muchos de estos niños padecen esta enfermedad, pero no es hasta que tengan un ataque de asma que se atiende. Y pues tenemos que prevenir eso porque hay muchas consecuencias a base de eso. Sí. Ciertamente cuando vamos al médico, pues el médico le va a hacer unas preguntas, le va a verificar, ¿verdad? Cómo se escucha el pulmón y unas pruebas, ¿verdad? Y esas pruebas pueden incluir, dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, lo que llamamos la espirometría básica, las pruebas de función pulmonar completa o incluso para diagnosticar asma inducida por ejercicio, a veces consideramos hacer más pruebas de ejercicio que tenemos, ¿verdad? En nuestro instituto tenemos una bicicleta donde lo ponemos a hacer algún tipo de actividad por 8 minutos y luego entonces evaluamos la función pulmonar y ahí podemos saber si la función pulmonar varía entre cuando el paciente está en estado basal versus cuando está haciendo alguna prueba de ejercicio o algún esfuerzo. Y entonces así podemos hacer un diagnóstico más claro de no solamente saber si el paciente tiene asma o no, sino también clasificar el asma, porque el asma viene con distintas clasificaciones. Una de ellas es el asma intermitente, que es el asma que a veces pues no nos da por meses y de repente nos ataca nuevamente y nos da manifestaciones, nos da síntomas. Y hay otros que son persistentes, que es que nos da síntomas todo el tiempo y entre esas también se clasifican como leve, moderada y severa. Y con estas pruebas, como la es la función pulmonar, donde a través de una boquilla como esta medimos la capacidad que el paciente tiene para poder exhalar y tiene que exhalar por lo menos por 4 a 6 segundos para que entonces podamos tener una prueba eficiente. Esa prueba se puede hacer a partir de los 5 años y pues se monitorea por lo menos cada 3 meses para verificar que el valor de la prueba esté por encima del 80%. Usualmente el pulmón se llena a capacidad como hasta el 100%, ¿verdad? Yo le digo a los papás que las pruebas de función pulmonar son como las notas de las clases. Si sacaste 100%, pues sacaste A, ¿verdad? Está perfecto. Si sacaste por encima de 80, pues entre A y B estamos bien. Pero si estamos por debajo de 80, 76, 75, 74, pues siempre podemos mejorar. Y ese podemos mejorar es
adaptarle, ¿verdad? O ajustarle los medicamentos de mantenimiento a los pacientes, verificar cuáles son las comorbilidades que el paciente tiene, que vamos a hablar ya mismito de eso, y utilizar medicamentos, ya sea de rescate o de mantenimiento, porque existen un montón de medicamentos, y yo sé que Jesús tiene ahí la lista completa que la añadió aquí, y estos medicamentos pues le ayudan a los pacientes a mantener su asma bajo control. De estos medicamentos pues hay una amplia variedad, ¿verdad? El médico va a decidir cuál medicamento va a ser mejor para usted. Pero en términos generales existen medicamentos que son broncodilatadores, que nos ayudan en una exacerbación aguda de asma, que es lo que no queremos, ¿verdad? Tener, que nos lleve a la sala de emergencia. Queremos entonces usualmente este medicamento no tener que usarlo. ¿Cómo logramos eso? Pues utilizando un esteroide inhalado de baja dosis en tiempo prolongado. Y usualmente muchas personas deben estar familiarizadas con la pompita anaranjada, ¿verdad? Que este medicamento tiene una molécula que hace que baja la inflamación del pulmón poco a poco, y usualmente se tarda hasta 2 o 3 meses en lo que vemos un efecto completo ¿verdad? En lo que sería la respuesta del medicamento, usándolo todos los días, si no es que no se nos olvide el medicamento, porque siempre pasa. Y si el paciente tolera estos medicamentos, pues entonces pues tenemos el asma controlada. Hay algunos otros que tenemos que utilizar medicamentos combinados, que son 2 moléculas en uno, y esas moléculas hacen que el paciente esté un poco más controlado. Esto es también para los pacientes entre moderados a severos. Cuando el paciente ya es severo, que tiene muchas exacerbaciones, podemos añadir otra línea de medicamentos que en combinación con estos anteriores mencionados nos ayudan a controlar el asma. Y en algunos pacientes, no todos, que también son bien alérgicos, existen medicamentos que son nuevos, conocidos como biológicos. Esos biológicos pueden ser algunas inyecciones que los pacientes necesitan de manera mensual o cada 2 meses, dependiendo de la marca, que ayudan a bajar esa inflamación y esa alergia que pues, puede exacerbar el asma. Existen otras cosas, ¿verdad? Que pacientes que son bastante severos, algunos procedimientos como la termoplastia bronquial y otros medicamentos un poco más específicos que nos ayudan a controlar el asma. Pero en términos generales, la mayoría de los pacientes mejoran con el segundo paso si encontramos los exacerbantes y, ¿verdad?, los provocadores del asma y los trabajamos de una manera en conjunto para que podamos entonces tener un control adecuado del asma. ¿Y por qué esto es importante? Porque el asma en Puerto Rico es bastante prevalente. Y eso que cuando tú hiciste ahí la búsqueda, ¿qué encontraste sobre cuántos pacientes de asma en Puerto Rico existen y cuántos eran adultos y cuántos eran niños? Pues para mi sorpresa, yo pensé que eran menos y resulta que son un montón y pues podemos decir que si se busca más, pues pueden haber más pacientes, pero ¿verdad? Alrededor de 130,000 pacientes pediátricos y como mencionamos anteriormente, alrededor de 300,000 pacientes adultos, que pues tenemos la noción de que el asma es más que que afecta a niños y pues como podemos ver en esa gráfica, pues la gran parte de nuestros pacientes con asma pues son adultos, que pues es algo bastante sorprendente. Y pues se puede ver, ¿verdad?, que Puerto Rico tiene un clima bien variado, tenemos, ¿verdad?, cambio de temperatura, más adelante vamos a hablar de otros factores ambientales externos, como bien famosamente conocemos el polvo del Sahara, y pues hay muchos factores, esporas de hongo, el clima tropical, pues todo eso va a afectar y puede exacerbar los síntomas y la crisis de asma de estos pacientes. Como ven en la gráfica, son 130.000 niños con asma para, ¿verdad?, unos poquitos neumólogos que existen en la isla. Así que muchos de los manejos de los pacientes con asma pues nos han ayudado los pediatras por muchos años aquí en la isla. Y pues ahora hay mucha más información, tecnologías disponibles para poder evaluar los pacientes con asma. Así que esa combinación entre el pediatra y el neumólogo va a hacer que entonces el niño tenga la mayor respuesta ¿verdad?, y que podamos controlar entonces los síntomas del asma del paciente. En términos generales, cuando uno habla de lo que sería
¿verdad? El asma, existen distintos tipos o que nosotros llamamos comorbilidades. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tenemos asma asociada a distintos otros problemas que nos pueden afectar el asma, ¿ok? Y pues una de las cosas que nosotros hacemos es que evaluamos al paciente como un todo, ¿verdad? Porque pues si solamente nos enfocamos en el asma va a ser muy difícil con que el asma se controle. Y parte de las preguntas que hacemos en ese historial es que el paciente sea evaluado para, por ejemplo, ¿tiene el paciente problemas de obesidad? ¿Está por encima del peso esperado para su edad? Porque sabemos que el asma con obesidad es mucho más difícil de tratar. Sabemos que el asma en las casas que te fuman, ¿verdad? Que hacen, que tienen los padres o los abuelos o los vecinos, tienen, hacen uso del humo del cigarrillo o de cigarrillos electrónicos, pues también pues, pueden estar expuestos al humo de cigarrillo de segunda mano, y el asma con exposición al humo de cigarrillo es mucho más difícil de controlar. También puede estar asociado a apnea obstructiva del sueño o el ronquido nocturno, ¿verdad? A veces cuando estamos muy gorditos, pues también tendemos a roncar, y eso afecta nuestro sueño. Y el sueño también tiene que ver con el asma, porque se sabe que cuando controlamos el ronquido o la apnea del sueño, el asma mejora. Lo otro es problemas como problemas del tragado o problemas de reflujo. Todo esto tiende a exacerbar el asma, pues porque es el ácido que a veces sube, ¿verdad? En los niños, o problemas del tragado, que pequeñas partículas entran al pulmón y lo inflaman por encima de lo que ya está inflamado. También sabemos de alergias, ¿verdad? Todo el mundo sabe de la triada de la alérgica, que empieza con las alergias, las alergias nasales, el asma bronquial y también la piel reseca, que es la dermatitis atópica. Eso se llama atopia, que no es otra cosa que el paciente es alérgico asmático. Y una de las cosas que también puede ocurrir es que los pacientes presenten asma con otras enfermedades raras. Por ejemplo, la fibrosis quística, que es una enfermedad genética que también puede tener concomitantemente asma, y lo que se llama también la disquinesia ciliar primaria, que es otra enfermedad que también es genética y da una tos constante que también puede ser confundida con asma o estar asociada al asma. Y recientemente, pues, han aumentado los casos por las emociones, ¿verdad? Muchas, por todas estas cosas que están pasando en estos últimos días y en estos últimos años, con la pandemia, los terremotos y todo, y desde los huracanes para acá, pues las emociones nos hacen, nos alteran nuestro estado anímico y nos van a predisponer a lo que sería un ataque de asma. Por ejemplo, tenemos pacientes donde el simple hecho de hacerle cosquillas va a hacer que el paciente tenga una exacerbación de asma, estar muy contento, reírse mucho o estar muy triste, la ansiedad, ¿verdad? Los procesos de cambio, el tener que estar en la escuela virtual. Todas esas cosas son procesos que añaden ansiedad al paciente, y eso altera las emociones y puede descompensar el asma. Así que todo eso hay que evaluarlo de una manera ¿verdad? Multidisciplinaria, integrada, para poder entonces entender qué es lo que está pasando. También existen otras cosas, y yo creo que, ¿verdad? Jesús, le puedes como que decir algunas de las otras cosas que a veces no pensamos que pueden cambiar, ¿verdad? Exacerbar el asma. No, seguro, aquí pues podemos ver muchos factores y estos son algunos, porque si sigues buscando en la literatura hay un montón más. Algunos de ellos que pues me resultó bien curioso es el humo del cigarrillo. Gracias a las políticas públicas y el cambio de pensar, pues esto se ha reducido bastantemente, pero lamentablemente todavía se puede hacer más. Así que es bien importante aquellos padres o cuidadores de niños o niñas que pues tengan asma, que pues tengan esto en consideración. Y como mencionó el doctor, especialmente con los cigarrillos electrónicos, que es algo que pues mucha gente piensa que es inofensivo, pero pues muchos estudios están mostrando lo contrario. Y pues, ¿verdad? Muchas otras causas clásicas como los ácaros del polvo en lugares, ¿verdad? Que no están bastante limpios. Es bastante importante recalcar que estos pacientes con asma tienen que estar en ambientes bastante limpios, porque pues todos esos factores pueden desencadenar el asma o un ataque de asma. También están las esporas de hongo, las mascotas, que pues nosotros, ¿verdad? Las amamos mucho y las queremos y todo, pero hay que tener esto en mente a la hora, ¿verdad? De traer una mascota al hogar, cómo puede afectar la salud de nuestros hijos o nuestras hijas.
y pues algo bien importante, la grama, los hierbajos, como pueden apreciar en la imagen, y los cambios de temperatura, que es algo que no se puede controlar, ¿verdad? Porque están las estaciones del año y todo, pero es algo que estar pendiente y tener en cuenta y pues estar monitoreando a nuestros hijos, porque en esos cambios de temperatura pues se puede dar un ataque de asma. Y bien importante, y que pues pienso que se ha hablado en numerosas ocasiones, la importancia de los alimentos y lo que le estamos dando a los niños para comer. Muchas veces les damos muchas comidas rápidas o comidas que no son muy saludables, y estas comidas pues tienen muchos aditivos que cuando se busca en la literatura se han mostrado uno que otro que pues pueden causar asma y poner bastante enfermo a nuestros niños. Que pues, ¿verdad? Y sobre todo las infecciones respiratorias, que es bien importante tener siempre eso en cuenta, que puede causar un ataque de asma. Todas estas cosas son importantes que tengamos en cuenta a la hora de evaluar el hogar de este paciente, ¿verdad? Dónde está creciendo, porque, por ejemplo, pues siempre me preguntan, ¿y tener un gatito me va a afectar el asma? ¿O tener algún perrito, alguna mascota? Pues a veces vienen que pues tienen conejitos, tienen ave, pues todas esas cosas a veces pudieran tal vez, ¿verdad?, desencadenar. Hay pruebas que se pueden verificar junto con los alergistas, ellos hacen algunas pruebas de piel para verificar entonces si él tiene reacción a este tipo de, ¿verdad?, el pelo, ¿verdad?, de lo que sería la mascota, y pues nos ayuda a saber y a identificar lo que sería el desencadenante. Así que todas estas cositas son importantes y hablamos de uno, ¿verdad? Bien importante, que es las emociones. Y ahora mismo, en tiempos de COVID-19, pues uno de los desencadenantes que hemos visto ante la necesidad de estar, ¿verdad?, lo más limpio posible y desinfectado. Ahora todo el mundo, pues la superficie, tratar de mantener lo más desinfectado todo, pues a veces pues nos excedemos un poco. Y al excedernos, pues muchos de estos aditivos pues desinfectantes pudieran exacerbarnos en un ataque de asma. Por ejemplo, a veces el alcohol que tal vez utilizamos es un poco, ¿verdad?, más fuerte que otros, tiene un porcentaje mayor, y aunque uno pues tiene que seguir las recomendaciones del CDC en términos del porcentaje de alcohol, pues en algunas personas los desinfectantes pudieran ser irritantes a la vía aérea cuando se combinan entre sí. Ahora que cada 5 minutos tenemos que estar entre el lavado de manos y el uso del hand sanitizer, pues a veces esos olores pudieran desencadenar ataques de asma. Y hemos tenido casos donde las personas han intentado utilizar algunos productos de desinfección y el olor, ¿verdad? A veces le añaden algunas eh, formas de cambiarle el olor al alcohol, y pues eso hace que el paciente se pueda ir en un broncoespasmo y le den la sibilancia, la falta de aire y el pitito, y que lo hace ¿verdad?, necesariamente utilizar un broncodilatador y su medicamento de rescate. ¿Okay? También ahora con el uso de la mascarilla, pues los niños a veces tienden a decir, ¿por qué tengo que utilizar esto? No entienden bien, ¿verdad? Le causa ansiedad, y todas esas emociones también pueden alterar. Hay pacientes que, si no están controlados y su capacidad pulmonar está por debajo de lo que nosotros esperaríamos y consideramos normal, tal vez el uso de una mascarilla todo el tiempo pues, le puede dificultar inclusive el respirar. ¿Okay? Así que un paciente que está controlado, pues no debería tener ningún problema, pero si la persona ya de por sí tiene una dificultad para respirar por su condición de asma, al añadirle tal vez una o dos mascarillas, como se recomienda, pues pudiera tener alguna falta de aire adicional, más cuando está haciendo algún tipo de actividad, caminar, subir escaleras, y pues eso lo puede poner, ¿verdad?, a riesgo. Hay muchas personas que pues no toleran lo que serían las mascarillas porque no tienen su asma controlada o porque todavía no han identificado ciertos procesos que pudiéramos mejorar para evitar entonces que el paciente tenga esto. Otra de las cosas que siempre hablamos, ¿verdad? Y ustedes han escuchado en las noticias, y Adam Monzón, que siempre está pendiente de la cantidad de polvo del Sahara y la relación con el asma y las alergias, es que, pues, aquí en Puerto Rico, pues, aparte de que tenemos, a veces por la mañana hace frío, por la tarde hace calor, y de repente por la mañana están los hongos y después por la tarde llega el polvo del Sahara, pues es bien difícil poder controlar en un clima tan variado
todas estas variables que nos van a hacer, ¿verdad?, tener un problema. Así que cuando estas partículas que vienen allá del Sahara llegan hasta nuestra nariz y se cuelan a través de nuestros pulmones, porque las partículas pueden ser incluso tan pequeñitas que puedan llegar, cuando uno las mira por el microscopio, llegan al pulmón y ese pulmón empieza a inflamarlo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo como unas laminillas donde el pulmón tiene que verse, cuando uno lo mira por el microscopio, redondito, redondito, porque esos son los tubitos que llevan el aire. Pero cuando llegan todos estos ¿verdad?, estas sustancias inflamatorias, lo que hacen es que inflaman eso y entonces se cierran esos bronquios y no se ve nada. No puede pasar por ahí nada de aire. Incluso si pasara algo, hace un chillido. Y ese chillido es el pito que estamos escuchando, ¿verdad? Cuando uno le pone el estetoscopio, el niño, o incluso se escucha hasta solito. Y esto, pues, son estas arenillas, todas estas cosas que hemos hablado, van a hacer que, ¿verdad?, por el hecho del polvo de Sahara, que en Puerto Rico eso es bastante común, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos salido después de estar un día trabajando y vemos el carro y está completamente lleno de polvo del Sahara, ¿verdad? Y pues eso mismo pasa en nuestros pulmones. El depósito de estas arenas pues pueden llegar, ¿verdad?, hasta irritarnos el pulmón. Así que siempre hay que estar pendiente de los pronósticos ¿verdad?, que nos ofrecen los noticieros para verificar si vamos a tener presencia o no del polvo del Sahara en estos días. Y, ¿verdad?, entre las recomendaciones sería estar pendiente de la presencia, utilizar los medicamentos de mantenimiento y de rescate si fueran necesarios y utilizar sus medicamentos para las alergias. Porque como sabemos, este polvo a veces está afectando la calidad del aire de manera bastante, ¿verdad?, significativa, y a veces incluso puede estar hasta insalubre. Recuerden ¿verdad?, una fecha, tal vez para unos años posteriores, creo que no sé si fue el año pasado, donde hubo una nube completa que nos arropó y aparte que, ¿verdad?, no se veía ni siquiera bien a distancia, pues muchos pacientes con condiciones respiratorias llegaron exacerbados a la sala de emergencia porque la calidad del aire estaba entre muy mala y extremadamente mala. Así que siempre es importante estar pendiente de cómo está la calidad del aire y así entonces poder adaptarse a las circunstancias. Así que, ¿qué otras recomendaciones le pudiéramos dar a un paciente ¿verdad?, con problemas emocionales y que pensamos que el asma le está exacerbando eso? Pues lo más importante es que cuando empezamos, ¿verdad?, todo este proceso de hacer esta presentación, esto fue uno de los temas que a mí por lo menos más me llamó la atención. Y recuerdo cuando una vez estuvimos en su clínica, doctor, que usted me mencionó de casos que ha tenido de pacientes con asma y que las emociones es un factor importante. Y pues, ¿verdad?, busqué mucho más información y pues de lo que pude ver es que afecta de dos formas, ¿sabes? Está el factor de que pues obviamente la emoción directamente afecta al asma, pero también, que vamos a hablar más adelante, cómo el asma en sí afecta a las emociones, porque le afecta la calidad de vida, la forma en que ellos se perciben y sobre todo cómo interaccionan con sus seres queridos y sus actividades diarias, porque hay que recordar, ¿verdad?, que estos pacientes, pues a muchos de ellos les gusta jugar, muchos de ellos les gusta hacer muchas actividades y el asma, si no se controla, que es lo más importante de esta conferencia, es que atiendan su asma y que la tengan bastante controlada, porque pues hay muchos factores que va a influenciar emocionalmente. Y pues con esto de la pandemia hemos visto niños que pues están comiendo más, que por lo tanto están más obesos. Hemos visto niños que por no estar compartiendo con sus compañeros o compañeras, pues están más deprimidos, están más ansiosos y pues como ya hemos, ¿verdad?, hablado en numerosas ocasiones, pues hay un efecto directo en el asma y pues le pueden dar esos ataques de asma, que es algo que no queremos, pero es algo bastante significativo, importante y creo que mucha gente no conoce de ello, que por lo tanto hay que estar bien pendiente de los niños, monitorearlos y aquellos adultos también que pues se sientan, ¿verdad?, como aturdidos con toda esta situación del COVID, ¿verdad?, las situaciones recientes que han pasado en el país. Siempre es bueno buscar ayuda, ¿verdad?, de salud mental, psicólogos, psicólogas, caso de aquellos, ¿verdad?, que busquen psiquiatras, tanto para adultos, para niños, que es bien importante que esto es como hablamos en un principio, esto es un multifactorial, ¿sabes? No es solo tratar el asma, hay que tratar también el individuo
Y eso es algo bien importante y súper en punto con esto de las emociones y el asma. Sí. Siempre es importante que si usted tiene, ¿verdad?, alguna condición que le afecta a las emociones, ansiedad, discuta eso con su médico, y hay veces que tenemos que abrirnos ¿verdad?, explorar nuestras emociones con un psicólogo, y eso no está nada malo. Es importante que usted también, ¿verdad?, la salud mental tiene una influencia bastante sobre, ¿verdad?, sobre el cuerpo y las condiciones que uno padece, y el asma pues no es la excepción. ¿Verdad? Jesús añadió aquí, ¿verdad?, una información importante que me gustaría que la discutiera. No, seguro, esto fue parte de lo que estuve buscando y me resultó bastante curioso. Esto lo tomé de la Academia de Alergia y de Asma, que ellos se enfocan en hacer estos estudios. Y este es un estudio que, como mencioné, es cómo el asma, en vez de que las emociones afecten el asma, cómo el asma afecta las emociones. Y pues podemos ver que muchos de los participantes, habían dos grupos, un grupo que no tenía el asma controlada y un grupo que tenía el asma controlada. Y podemos ver en la derecha, donde están las caritas de las emociones, la gran diferencia en porcentaje de aquellos que sí la tienen controlada contra aquellos que no. Y podemos ver que el asma puede causar a estos pacientes frustración, ansiedad, estar irritados, con miedo, deprimidos y hasta enojados, y pues sobre todo solos, porque pues, ¿verdad?, sienten que esos ataques de asma le afectan su actividad diaria, en su forma de compartir con otras personas, y pues siempre, ¿verdad?, tienen ese miedo de que y si me da un ataque de asma cuando estoy corriendo bicicleta, o estoy corriendo, o estoy con mis amistades o con mi familia, que pues podemos ver que afecta bastante las emociones y la percepción de la persona, que por lo tanto es bien, bien, bien importante controlar su asma para tener pulmones fuertes y sobre todo una vida bastante fuerte y productiva. Sí, pues hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es el asma, los síntomas de asma. Hemos también hablado de los desencadenantes y exacerbadores del asma, los tratamientos y cómo las emociones, ¿verdad?, influyen en lo que sería el manejo y el diagnóstico de un paciente con asma. Pero nos falta un tema importante, y es el hecho de que en Puerto Rico siempre pues tenemos como que todas estas cosas que nos han afectado en los pasados años, desde los huracanes, las pandemias, las nubes del polvo del Sahara y los terremotos. Y así que una de las cosas que siempre tenemos que estar es estar preparados, ¿verdad? Como puertorriqueños afín, somos resilientes, siempre trabajamos, ¿verdad?, con lo que nos ofrezcan. Y una de las cosas que tenemos que hacer es estar preparados, porque pues esto puede pasar en cualquier momento, y sabemos que cuando lo pasa, pues pudiéramos tener complicaciones. Por ejemplo, cuando ocurrió el huracán María, pues Puerto Rico, los casos de asma aumentaron significativamente, y esto se debió a muchas razones, ¿verdad? Primero, algunos no tenían sus medicamentos, otros, ¿verdad?, todo la ansiedad ¿verdad?, que pasaban los pacientes, o que pasamos los pacientes con el asma. Aparte de eso, pues el acceso ¿verdad?, a los servicios médicos no estaba tan disponible, así que todo esto pues tuvo un impacto, pues tuvo de importancia, y pues no, para que esto no vuelva a pasar, pues tenemos que estar preparados. Y una de las cosas, ¿verdad?, es desarrollar pues un plan de acción, que estemos tomando en consideración pues todos los métodos de prevención que podemos evitar, prepararnos, hacer una respuesta para eventualmente recuperarnos. Y entre una de las cosas que podemos hacer como familia, aparte de que, ¿verdad?, de tener todos sus medicamentos, es desarrollar lo que sería, ¿verdad?, un bultito para las emergencias de los pacientes con asma, que tal vez nos ayude durante alguna eventualidad, y estemos listos, ¿verdad? Que eso puede incluir desde sus máquinas de terapia, sus nebulizadores con sus medicamentos, revisar, ¿verdad?, lo que serían las técnicas de uso de sus cámaras espaciadoras, sus mascarillas, sus linternas, los cambios de temperatura, pues es importante que tengan su ropa y sus abrigos. A veces que algunos pacientes necesitan un medidor de flujo para verificar cómo está su capacidad respiratoria, entre sus desinfectantes, sus identificaciones, la lista de sus contactos de emergencia y sus certificaciones médicas con su plan de acción para el asma. Es sumamente importante a la hora de que, en caso de que tengamos que ir a una sala de emergencia y tu médico no esté
tan accesible, usted puede entonces presentar documentación de que usted es asmático, que necesita estos medicamentos y que así se le puedan proveer para evitar entonces complicaciones. De esa manera es que podemos estar lo más preparados para que en caso de una eventualidad ocurra. Una de las cosas que pasó, ¿verdad? Durante los eventos de María es que pues luego del evento, pues la luz no estaba disponible, ¿verdad? Así que pues muchas personas utilizaban ¿verdad? Los generadores para, pues, proveerse de su electricidad, y estos generadores obviamente utilizan, ¿verdad? Lo que sería gasolina y generan ciertas moléculas que se inhalan. Entonces estas moléculas pues pueden también ser irritantes a la vía aérea y, y afectarnos y llevarnos a la sala de emergencia por una exacerbación de asma. Así que usted siempre hay que estar pendiente, ¿verdad? Que seguir las recomendaciones del fabricante, que tiene que estar a una distancia de la casa, no podemos tenerla cerca, ¿verdad? Ni dentro de la casa, ningún balcón que, ¿verdad? Lo que sería los gases de este equipo de maquinaria, pues entonces entre y esté en contacto con el paciente. Muchas veces pues los pacientes utilizaban esto para darle electricidad a sus máquinas de terapia, y es difícil, ¿verdad? Porque la distancia no puede ser mucha, a menos que usted tenga una extensión bastante larga. Pero que recuerde que existen también los inhaladores con sus cámaras espaciadoras que puede utilizar en caso de una emergencia para evitar entonces estar expuesto a este tipo de irritación pues evitar la intoxicación por el monóxido de carbono, que es otra de las complicaciones. Y para ir terminando, Jesús, quiero que le explique a los, ¿verdad? A los papás y a las personas que están conectadas, porque un paciente de asma es un paciente dependiente o asistido por tecnología, ¿verdad? ¿Por qué podemos considerar que un paciente asmático necesita tecnología? Pues yo creo que con el slide anterior pues se explicó bastante bien. Una persona que si, ¿verdad? En caso de emergencia, y pues como podemos ver en la imagen, es un paciente que requiere de muchos artefactos para poder mantenerse su salud, ¿verdad? Tenemos ahí un nebulizador, los inhaladores, ¿verdad? Tenemos un nebulizador portátil y otro que pues requiere de electricidad. Y pues lo que queremos recalcar es que pues muchas veces cuando pensamos en un paciente con dependencia de tecnología tenemos unas ideas bien diferentes, y pues estos pacientes en efecto necesitan de estos equipos para poder tener su salud a lo máximo y poder vivir un estilo de vida cómodo y pues, ¿verdad? Sin ninguna complicación, que por lo tanto cuando pensemos en un paciente dependiente de tecnología es importante considerar a los pacientes asmáticos, ya que pues muchas veces no los consideramos y pues son parte de ellos y requieren de esta tecnología para poder vivir una vida plena. Y definitivamente es importante considerar los pacientes asmáticos como pacientes dependientes de tecnología, porque esa tecnología es crucial a la hora de un problema o una exacerbación. Y de eso puede depender la vida de la persona, ¿verdad? Al igual que otros pacientes con ventiladores, con máquinas de succión y otros componentes de máquinas de alimentación, los pacientes de asma también necesitan su equipo tecnológico. Así que bueno, yo creo que hemos discutido bastante sobre este tema. ¿Verdad? Si alguno está interesado en tener alguna evaluación con nosotros estamos en el Centro Médico Menonita de Calle y en la suite 404, y nuestros números de teléfono son los que aparecen ahí, el 939-271-9422. Allá tenemos pacientes no solamente de asma, sino de otras ¿verdad? Condiciones, y estamos a la mayor disposición de ayudarles a mejorar la salud respiratoria de sus niños y niñas, y que pues no tengamos que, ¿verdad? Tener complicaciones a largo plazo y evitar entonces así lo que sería la sala de emergencia o el hospital si no es necesario. Así que eh, agradecemos, ¿verdad? Que estén conectados con nosotros, así que y que nos hayan acompañado durante el seminario. Muchas gracias al doctor Wilfredo de Jesús y al estudiante de medicina Jesús Meléndez. Tenemos varias preguntitas por aquí. Me gustaría comenzar con una que tenemos acá de Danielis Colón, quien nos pregunta sobre la relación entre que puede tener el COVID con el asma, si hay alguna. Ella nos pregunta si porque el asma me puede provocar el COVID o viceversa. ¿Hay alguna relación entre
entre el asma y el COVID? Pues mira, buenísima pregunta porque a veces puede existir ese tipo de confusión. Hay que recordar que el COVID-19 no es otra cosa que un virus, ¿verdad? Y cualquier virus, como mencionó Jesús, puede desencadenar una infección respiratoria. Interesantemente, los estudios que existen, no necesariamente hemos visto un aumento significativo en lo que serían los pacientes asmáticos. Así que se piensa que incluso puede existir hasta un factor protectivo por el hecho de que los pacientes asmáticos son más, están en sus medicamentos de mantenimiento, siguen ciertos protocolos desde antes de la pandemia y pues de alguna manera los protege de cierta forma, ¿verdad? Pero pues tomando en consideración, ¿verdad? Que no queremos que ninguna persona le dé COVID, pues la recomendación es que sigamos con nuestras, ¿verdad? Con nuestros medicamentos de mantenimiento, pero no necesariamente esa, ¿verdad? Hay una relación directa. Le puede causar, le puede dar, incluso le puede dar algunos síntomas como si fuera en niños más pequeños, puede dar bronquiolitis, puede dar exacerbaciones de asma. O sea que no hay, cada persona es distinta y te responde distinto a lo que sería el COVID, pero en términos generales la regla es que no necesariamente va a tener un problema tan significativo, va a depender también de otros factores. Es por eso también que pues, de manera preventiva también exhortamos a que los adultos se vacunen para evitar evitar que pues podamos esparcir a lo mejor el COVID-19. Ciertamente, ¿verdad? Una de las cosas que les recomendamos ahora mismo que pues la vacunación está por encima de 16 años y eventualmente pues irá bajando, es que una manera de proteger a nuestros niños es que los adultos que están en la casa se vacunen, porque entonces así logramos, ¿verdad? El adulto es quien tal vez puede llevar el virus a la casa porque tiene que salir a trabajar, hacer la compra, la farmacia, así que pues si los adultos se vacunan, es posible que los niños tengamos menor infecciones de COVID por esa razón. Por aquí Jacqueline nos pregunta, nos hace una pregunta más específica a su caso. Ella nos escribe que mi hijo cuando corre por la casa mucho, le comienza la tos. Esto ocurre siempre, nos escribe ella. Pero tengo dudas, nos dice, de que sea asma, ya que una vez se calma, se le calma la tos. Una vez descansa, se le calma la tos. Pues, en realidad habría que hacer una evaluación, ¿verdad? Hacerle sus preguntas más completas, pero usualmente el asma pudiera ser la única manifestación tos con actividad y eso se llama asma inducida por ejercicio, ¿verdad? Que en adultos, pues obviamente cuando hacen ejercicio, pues llamamos así, pero en niños ejercicio puede ser muchas cosas. Puede ser brincar en el sofá, ¿verdad? Jugar en el patio, montarse en una casa de brinco, o sea que todo eso pudiera exacerbar el asma. Así que una de las recomendaciones tal vez para ella es que considere discutirlo con su pediatra y si es necesario, pues entonces evaluarlo para asma con algún neumólogo pediátrico de su preferencia. Juana nos pregunta a través de Zoom qué alimentos o ejercicios son recomendados para mantener sanos nuestros pulmones. ¿Hay alguna recomendación a través de la alimentación o ejercicios a lo mejor de menor intensidad que nos ayuden a fortalecer los pulmones? Pues en términos de ejercicio, lo que nosotros siempre recomendamos es que haga ejercicio cardiovascular, ¿verdad? No es que haya un ejercicio específico que vamos a utilizar para disminuir ¿verdad? El efecto del asma, etcétera. Pero el ejercicio es un reflejo de, ¿verdad? De la actividad física del paciente y del control del peso de ese paciente. Así que muchas veces lo que tenemos que hacer es yo usualmente individualizo el tipo de ejercicio que va a hacer el paciente porque pues no todo el mundo tiene la capacidad para hacer todos los ejercicios que podamos recomendarle. Así que siempre hablamos con el paciente, le damos alternativas desde, pues si lo que le gusta es bailar videos de YouTube, pues videos de YouTube vamos a hacer. Si el niño lo que le gusta es la pelota, pues la pelota. Pero lo importante es que se mantenga haciendo algún tipo de actividad y que ese peso esté en la 50 percentila, que él no es está ni tan gordito ni tan flaquito, para que entonces así esa capacidad pulmonar pueda mantenerse al máximo.
Y en cuanto a, como pues en algunos casos, a lo mejor el ejercicio fuerte puede a lo mejor aumentar o sea, puede aumentar los síntomas del asma. A lo mejor también se le puede recomendar ejercicios como el yoga, donde se enfatiza más, son por lo general más leves, pero enfatizan más la respiración. Pues mira, el yoga, pues no hay, ¿verdad? No hay un estudio que diga que va a ser distinto, pero si lo que le gusta es el yoga también puede ser bastante intenso en algunas posturas, ¿verdad? Porque practicar el yoga, pues dependiendo a qué nivel uno lo hace. Pero sí, lo importante es que se mantenga activo. A veces muchas papás a veces me dicen, pues mira, doctor, yo no lo dejo que haga ejercicio, no lo dejo que tome sereno, no lo dejo que haga la bicicleta, que haga esto, porque todo eso le causa el asma. Y yo dije, pues yo quiero todo lo contrario, yo quiero que podamos mantener bajo control con los medicamentos necesarios el asma para que él pueda ser niño y niña y pueda entonces hacer todas las actividades que el paciente necesita. Así que no, incluso mis pacientes, después que están controlados y ya llevan un tiempo controlados, me han dicho, pues doctor, por primera vez me pude mojar bajo la lluvia y no me pasó nada. Y ellos se lo disfrutan porque pues, obviamente nunca lo habían dejado hacer eso. No pude, me pude jugar por la noche con el sereno. Y pues esas cosas, ¿verdad? A veces pues los padres somos bien restrictivos cuando obviamente desconocemos que a veces hacemos una asociación entre esas cosas que le están pasando y lo que le afecta al niño, porque no estamos siguiendo tal vez un control un poco más conciso y estructurado para controlar el asma. Así que esas son las recomendaciones. Adriana por acá nos pregunta en Facebook, ¿la dermatitis atópica puede desarrollar en la persona asma o viceversa? Pues dermatitis atópica es parte del componente de la triada de lo que sería el problema de asma, ¿verdad? Asma viene con nombre y apellido, ¿verdad? Y el asma es el nombre y el apellido puede ser las alergias, la dermatitis. No necesariamente la dermatitis va a causarle asma, sino más bien es la misma condición manifestada de distintas formas. Es porque el paciente es un paciente que está más predispuesto a atopia, que no es otra cosa, a ser alérgico. Y la alergia de la piel, pues se manifiesta como dermatitis, ¿verdad? La alergia de la nariz como sinusitis, rinitis, y la alergia del pulmón pues se manifiesta como asma y pues el ser alérgico pues entonces ocurren todas esas manifestaciones, pero no es que una me vaya a causar la otra, es que es el mismo concepto manifestado de distintas maneras. Por acá Rosa nos escribe, las personas que le dé asma con alergia por el clima y el polen y toman Adviar, ¿se pueden curar? ¿Eso quieres contestar esa pregunta? No, doctor, adelante. Bueno, el, la enfermedad de asma es una enfermedad crónica, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en el caso de los pacientes que están ya en mantenimiento, pues se pueden controlar, eso sí se puede controlar, pero el asma es una enfermedad crónica para toda la vida. Muchas veces vemos el asma como una condición que a veces nos afecta en unos tiempos y en otros no, y de repente vemos como que se va de repente y pensamos que ya nos curamos, pero eso no es la realidad. La realidad es que, pues, es que ya no nos estamos exponiendo a esos exacerbantes y ahora, pues, estamos más controlados. Pero si usted deja los medicamentos, se expone a todo esto, vuelve otra vez a como estaba antes. Así que es una enfermedad crónica que no tiene una cura como tal, sino un control. Nos preguntan por aquí que se nos pasó ahorita en contestar esa parte de la pregunta sobre los alimentos. Si hay algunos alimentos específicos que son recomendados para por lo menos controlar el asma. Sí, siempre me hacen esa pregunta si hay una dieta específica que debemos seguir, etcétera. Pues no hay un alimento específico que nos vaya a hacer que el asma esté mejor o no, ¿verdad? Siempre les recomendamos a los niños que tengan una dieta balanceada, ¿verdad? Que pues vegetales, carne, variada. Más sin embargo, sí se sabe que hay alimentos en los cuales el paciente es alérgico a ellos. Y esos alimentos, pues obviamente, si se los consume, pues entonces va a tener exacerbaciones de asma. Y pues
esos alimentos que tal vez hemos identificado que pueden ser causantes de exacerbaciones de asma, pues no se lo vamos a recomendar, ¿ok? Porque incluso algunos pacientes pueden llegar a tener anafilaxis, que es que llegan a la sala de emergencia con un ataque, ¿verdad?, de asma tan y tan severo donde se les cierra la vía respiratoria y no pueden ni siquiera respirar y pues pueden hasta morir. Pero sí hay estudios, ¿verdad?, que los alergistas han hecho donde han asociado ciertos componentes como preservativos o colorantes artificiales a algunos, ¿verdad?, algunas alergias que eventualmente nos pueden causar problemas de asma. Y pues sí, eso es algo que pues se puede dialogar con el neumólogo, con el alergista o el pediatra para entonces específicamente buscar qué alimentos pudiéramos no necesariamente utilizar en la dieta de ese niño que pueda entonces ayudarnos a controlar el asma. Es algo, o sea, porque el cuerpo está conectado, todo nuestro sistema está conectado y a lo mejor hay cositas que nosotros podemos hacer que de manera directa o indirecta nos pueden ayudar. Es como hablando, pues, regresando un poco al tema del COVID-19, el que nosotros nos mantengamos físicamente activos, mantengamos una dieta balanceada, no comamos tanta basura, tanta comida procesada, pues nos ayuda a largo plazo también a mantener un sistema inmune y un cuerpo más saludable que nos ayuda a contrarrestar ciertas condiciones que podemos contraer. Sí, en términos generales, pues la dieta, lo que comemos, pues va a hacer que, ¿verdad?, la inflamación de nuestro cuerpo pues esté por debajo de lo que queremos, ¿verdad? Así que dietas que son más bien inflamatorias, por ejemplo, comidas procesadas, fast food, todo esto pues tiende a exacerbar tal vez, ¿verdad?, las condiciones que tenemos en nuestro sistema. Y sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Así que pues todo lo que promueve la salud, como llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, alimentos saludables, van a hacer que en términos generales todo el cuerpo entre en sí y pues baje la inflamación en todo el cuerpo. Así que el asma también tiende a mejorar cuando llevamos estilos de vida más saludables. Y es algo que tenemos que estar más pendientes, especialmente con los jóvenes, con los niños, que pues tienden a comer a lo mejor un poquito más de dulce, están más locos con comiendo dulces, aunque pues yo no soy niño y a veces peco mucho con eso, pero Todos somos niños. exacto, unas galletitas, unos dulcecitos, las papitas que también tienen en muchas ocasiones colorantes y mucho sodio, que también puede de manera directa o indirecta afectar nuestra salud. Tratar de, aunque se vean atractivos, tratar de controlar no solamente para los niños, sino también para nosotros los adultos. En el caso porque como mencionó ahorita, el año pasado tuvimos un fenómeno, o sea, inimaginable del polvo del Sahara, donde pues por lo menos nuestra generación nunca había visto una manifestación del polvo del Sahara como tuvimos el año pasado. Este año que pues se espera no solamente otra ola de polvo de Sahara, como normalmente ocurre año tras año, sino también pues a lo mejor una posible temporada de huracanes que pueda traer fenómenos naturales, fenómenos de huracanes que de manera indirecta traigan plantas eléctricas de nuevo en función a través de nuestras comunidades. ¿Qué podemos nosotros hacer o qué recomendaciones podemos darle a nuestro público para prepararse ante estos fenómenos que son cíclicos y año tras año o en el caso de los huracanes, cada cierto tiempo pueden volver a repetirse? Sí, ¿verdad? Por eso traímos la diapositiva que Jesús bien explicó y Jesús tal vez le puede dar ahí unos consejos de los que hablamos. No, yo pienso que la pregunta que nos acaban de hacer es súper importante y es sumamente importante también recalcar que, aunque están esos eventos atmosféricos, háblese de huracanes, polvo del Sahara, hay un evento, ¿verdad?, natural que nosotros no sabemos cuándo puede ocurrir, que son los terremotos, que por lo tanto es súper importante siempre tener ese bulto de que nosotros hablamos de tener, ¿verdad? Si tú eres un paciente asmático, tener tus medicamentos, tu plan de acción, tu abrigo, todo lo que tú necesites para poder bregar con tu condición. Y pues esa misma invitación se lo hacemos a otros pacientes con otras enfermedades crónicas
Y ¿verdad? Yo pienso que tenemos que tener un bulto para todo, para cualquier momento. O sea, de que si pues mañana, Dios no quiera, ocurre un temblor, pues esos pacientes pues tengan todo a la mano, listo y accesible en un bulto, y poder estar tranquilo y confiado y poder mantener hasta un punto, ¿verdad? Controladas sus condiciones. Que pues es bien importante siempre, como mencionamos, estar pendiente a los pronósticos del tiempo, sobre el polvo del Sahara, pues de los huracanes, ir preparándose con tiempo, siempre tener un almacén de medicamentos, especialmente visitar a su neumólogo, su pediatra o su médico de cabecera y tener todos esos medicamentos, porque vimos en el huracán que muchos pacientes pues no tenían, después de un tiempo no encontraban medicamentos, o sea, hacía difícil conseguirlos, y pues siempre es bueno tener un plan de acción y un plan de emergencia, que pues lo invitamos a toda la familia y a todas las personas que nos sintonizan, porque es importante no solo para pacientes con condiciones, sino para todo el mundo. Yo te quería añadirle que a veces los libros dicen que uno debe tener por lo menos medicamentos por un mes, ¿verdad? Para poder, en caso de una emergencia, pero también en Puerto Rico tenemos que añadir un poco más ese tiempo, porque no necesariamente, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del problema que nos ocurra, pues puede ser que estemos 2 o 3 meses sin acceso a medicamentos en una farmacia o, ¿verdad? O acceso a algún proveedor que nos pueda ayudar en conseguir los medicamentos. Por aquí nos están preguntando, Jacqueline nos acaba de preguntar sobre qué debe de tener ese bulto de emergencia en adición al medicamento, como mencionó Jesús y el doctor Wilfredo. También tiene que tener otros artículos adicionales y cada bulto de emergencia es diferente, ya que pues cada hogar y cada individuo dentro del hogar tiene necesidades específicas que que deben de uno pensar a largo plazo o para más adelante, si es necesario nosotros tener X artículos. Por ejemplo, como mencionaron, los medicamentos, no solamente Panadol, gasas, curitas, sino también medicamentos recetados que necesiten tener para largo plazo. Acabo de compartir a través de la página del chat en Zoom y a través de los comentarios en Facebook la página del Ecoexploratorio dedicada a Tiembla Fuerte, que es nuestra publicación, la publicación del Ecoexploratorio dedicada a la preparación ante terremotos y tsunamis. Esa publicación, que pueden descargar de manera gratuita, tiene también el listado de los artículos de emergencia que deben de estar en su bulto de emergencia. De igual manera, hay enlaces para buscar más información sobre qué otros artículos, y a través del Ecoexploratorio nosotros constantemente realizamos orientaciones, charlas, y a través de Ciencia Virtual en meses anteriores hemos brindado charlas precisamente de terremotos y de preparación de mochilas de emergencia. Así que tienen oportunidad también de acceder a través de nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube para más información específica sobre las mochilas de emergencia. Y en nuestra tienda online, tienda.ecoexploratorio.org, también pueden encontrar artículos adicionales que deben de incluir en su bulto de emergencia, como aguas empaquetadas, comida de emergencia, entre otros. También tengo por aquí una pregunta de Alexandra: si la exposición constante de las cenizas de carbón nos pueden llevar a padecer de asma. Pues mira, Definitivamente sí, definitivamente nos afecta en nuestras vías respiratorias, pero ¿puede desarrollarse entonces asma? pues una persona que tiene, ¿verdad? Asma va a tener el asma por un tiempo prolongado. Así que uno tal vez las cenizas pueden revelar el hecho de que como es eh, lo que sería un irritante de la vía aérea, porque esas partículas van a entrar al igual que el polvo del Sahara, puede revelar que el hecho de que tal vez una persona que tenía asma intermitente y no, tal vez en el pueblo donde vivía no tenía exposición a eso, pues parecía que nunca tenía asma. Más sin embargo, cuando se muda tal vez a un sitio donde hay cenizas o está mayor en contacto con esto, pues entonces ahora ese exacerbante pues revela que tiene asma, pero no es que ¿verdad? Como que no es como que la ceniza le causó el asma, sino que más bien
lo puso a la vista pública, como diríamos, ¿verdad? Lo manifestó ahora, ¿verdad? Pero puede ser que cuando chiquita, que tal vez ni siquiera se acuerde, pues algún virus le daba y tenía como que hospitalizarse, pero tal vez no era tan severo. Pero estar en exposición constante de irritantes y desencadenantes del asma, pues obviamente nos pone a mayor riesgo. Así que, pues, esa sería como que la recomendación, de evitar el uso, ¿verdad? La exposición de este tipo de irritantes que nos pudiera afectar. Volviendo un momentito, porque pues yo siento que hemos estado marcados de muchos fenómenos naturales hace poco, pues volviendo a lo del fenómeno del polvo de Sahara, que pues fue algo impactante y muy preocupante, porque estuvimos como, si no me equivoco, fue como una semana con este fenómeno encima de nosotros. Para prepararnos ante ello, se recomienda el uso de filtros de aire. Yo he visto y pues yo personalmente he comprado de estas maquinitas de filtros de aire que puedo tener en la sala o puedo tener al lado de la cama. ¿Es recomendable estos productos y hasta cuánto, o sea, cuánto nos puede ayudar estos artículos en el hogar? Sí, siempre, ¿verdad? Siempre esa pregunta sale en términos de cuando los papás tienen esa preocupación y va a depender, ¿verdad? De la concentración de lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, hay momentos en que tal vez no son necesarios, pues porque no tenemos ese particulado tan alto en la atmósfera, pero en momentos como este, en el cual el aire, ¿verdad? Estaba tan y tan cargado de estas partículas, inclusive estar dentro de la casa era nocivo para la salud, ¿verdad? Y a veces, pues más que utilicemos mascarillas, etcétera, ¿verdad? Pues pudiéramos implementar el uso de algunos de estos dispositivos con filtros HEPA que tal vez nos ayudan, ¿verdad? A filtrar el aire que estamos respirando como una medida. Pero pues es un poco difícil porque pues en la implementación no necesariamente el niño está en el cuarto encerrado todo el día con ese filtro al lado, ¿verdad? Va a ser un poquito más complicado que eso. Pero de cierta medida en esos momentos específicos pues tal vez sí pudiera tener cierto beneficio a el aire que podemos respirar y la calidad del aire que ese niño va a estar expuesto. A través de las redes sociales también podemos encontrar mayor información, pero muy importante siempre estar precavido de dónde sale esta información y de qué productos a lo mejor podemos adquirir, porque pueden, como muchos temas de salud, hay muchas personas se convierten en doctores no profesionales y empiezan a recomendar cosas y artículos y medicamentos que no necesariamente son los más apropiados. Siempre muy importante, la recomendación es ir a su doctor o doctora primaria y que ellos entonces puedan dirigirles a no solamente los medicamentos, sino también a especialistas que nos pueden ayudar mejor con estos temas. ¿Algún mensaje final antes de culminar, doctor Wilfredo y Jesús? No, sí, mi mensaje final sería, ¿verdad? Que es momento de que, ¿verdad? Todos unidos nos pongamos la vacuna del COVID-19, tomando en consideración las fases de vacunación como una medida para evitar, ¿verdad? Todo lo que pudiera, ¿verdad? Las secuelas de toda esta pandemia. Y es momento de mantener tus medicamentos ¿verdad? Tus condiciones bajo control, utilizando tus medicamentos de mantenimiento. Ahora más que nunca, que no queremos pacientes descontrolados de sus condiciones crónicas, claro, queremos que sus pacientes estén lo más estables posible y que, pues, siguiendo las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos, pueden tener la salud respiratoria que todo el mundo quiere, ¿verdad? Que pues todas sus condiciones respiratorias estén a al máximo, ¿verdad? Así que, como dijimos al principio de esta charla, asma controlada, pulmones fuertes. Así que ese sería mi consejo. Jesús. Pues yo me iría más o menos por la misma línea. Solo añadiría la importancia de tener un bulto de emergencia, que el ecoexploratorio pues tiene artículos y tiene una tienda para ello.
no solo para pacientes con asma, sino para el público en general. No sabemos cuándo puede venir un terremoto, un temblor o un huracán, ¿verdad? Así que es bien importante siempre estar listo y pues siempre buscar la información de un médico y pues vayan al médico o a su especialista siempre, ¿verdad? Para cualquier duda y pues vamos a combatir el COVID-19 todos juntos y protegernos unos a los otros. Así mismo es. Y acabamos de compartir también en el chat más información sobre nuestra tiendita del Ecoexploratorio, donde pueden encontrar más artículos adicionales para su bulto de emergencia. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo de Jesús Rojas y a Jesús Meléndez. Pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en este Facebook Live, que una vez finalice se va a mantener disponible en nuestra página de Facebook, va a poder encontrar también el enlace para buscar más información y contactar también al doctor Wilfredo de Jesús. En la descripción del video encontrará el tag que sería, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales, doctor? Estamos bajo www.facebook.com, neumología pediátrica o neumopeds, utilizando eso, o bajo Dr. Wilfredo de Jesús Rojas, neumología pediátrica. Excelente. Y acabo de compartir también en el chat de Zoom su enlace para que puedan tenerlo accesible. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Wilfredo de Jesús Rojas y a Jesús Meléndez, estudiante de medicina. Gracias por estar con nosotros en esta sesión de ciencia virtual y gracias por traernos toda esta información muy importante que muchos de nuestros seguidores ya han escrito a través de los comentarios, que están muy agradecidos y que es una información muy, muy importante para cada uno de ellos. En Ciencia Virtual, dedicada esta semana a la concienciación sobre la salud de los niños. Hoy hablando sobre el asma y cómo mantener su cuerpo y sus pulmones especialmente saludables para evitar dificultades con el asma. Mañana continuamos con la temática de la concienciación sobre la salud de los niños, en este caso con la temática del COVID-19. Nuestra compañera y educadora Atenas Leandri estará con nosotros en Ciencia Virtual a las 3 de la tarde. Luego el viernes nos desviamos un poquito del tema para celebrar el Día Nacional del Espacio, el National Space Day, junto con nuestra presidenta y fundadora, la meteoróloga Ada Monzón, quien estará realizando entrevista en directo y en vivo con el doctor Lance Bush, presidente y CEO de el Challenger Center, una organización sin fines de lucro educativa desarrollada para crear los futuros y futuras profesionales en las ciencias espaciales, dirigirlos a través de las diferentes carreras conectadas con la exploración espacial. Eso sería el viernes a las 3 de la tarde por Ciencia Virtual. Y nuestros educadores Luis Fernández y Atenas Leandri regresan con nosotros el sábado a las 3 de la tarde con el Día Mundial de las Aves Migratorias, celebrando ese día con actividades interactivas y conociendo un poco más sobre las aves migratorias que visitan nuestra isla de Puerto Rico. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores, ya que todas estas charlas y webinars y actividades y talleres son gracias a la colaboración de cada uno de ellos, a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Mencionamos ahorita sobre la tienda del Ecoexploratorio, tienda.ecoexploratorio.org, donde encontrará diferentes artículos, entre ellos las mascarillas de tela y artículos para su bulto de emergencia, como lo son las aguas empaquetadas y las comidas de emergencia, que ambas duran con una duración de hasta 5 años, light sticks, guantes de seguridad, entre otros artículos, para estar preparadas y preparados ante diferentes emergencias naturales. O mira, no solamente terremotos, tsunamis, sino pues un incendio, alguna situación que amerite desalojar el hogar. Ya su bultito de emergencia está ahí preparado para usted poder agarrarlo y salir de su hogar con todo lo necesario. Y esto incluye también los medicamentos
que usted pueda necesitar y que ya están en su bultito. Tienda.ecoexploratorio.org, donde encontrará más artículos para su bulto de emergencia. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos entonces mañana con más de ciencia virtual aquí en el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Que tengan todos una bonita tarde.